Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que te encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Realme, voy a hacer la revisión completa del Realme 8 5G que me han prestado por suficiente tiempo. Tenemos acá, que es una muy buena opción para todas aquellas personas que crean que es realmente importante tener 5G en su vida. A pesar que hoy día no hay muchas redes de 5G, pero esto puede ser a prueba del tiempo. Si quieren tener un teléfono por más de 2 años, que yo creo que se va a demorar la red 5G. Quiero agradecer a los amigos de Realme además porque me regalaron esta polerita que dice "Atrévete a dar el salto", Dare to Leap, que es muy bonita, me la mandaron junto con el teléfono, y contarles que este maravilloso teléfono viene en dos sabores. Este azul supersónico, que es muy bonito, es como metálico, brillante, y además viene en negro supersónico, que también tiene como el mismo patrón, que se acerca mucho a las cámaras. Es bastante bonito el diseño y característico, a pesar que no encontramos mucho en el tema de diseño e innovación en diseño en los teléfonos hoy en día. Lo pueden encontrar por un valor de alrededor de 300.000 pesos o 250.000, dependiendo el nivel de oferta que puedan encontrar en internet. Y por ese precio pueden ver que tiene un procesador, en este caso MediaTek, de 7 nanómetros, Dimensity 700 con 5G. Dice que tiene una pantalla, de 90 Hz, de 6,5 pulgadas, 600 nits de brillo, una batería de 5.000 mAh con una carga rápida, porque hoy día los 18 watts no podríamos decir que es una carga rápida, porque todo viene por defecto por 18 watts, pero una carga rápida de 18 watts que ayuda a que el teléfono se cargue en por lo menos una hora. Cámara Nightscape de 48 megapíxeles, esa es la estrella de este teléfono. Y tarjeta ranura para tarjeta micro SD de expansión de 1 TB y 2 tarjetas SIM. Además tiene 128 GB de memoria interna, 8 GB de RAM y además expandible a 3 GB de memoria interna que ocupa la memoria RAM, para llegar a un total de 11 GB. Así que por eso se siente mucho más responsivo de lo que es. Y junto con lo responsivo que es y lo responsivo que se siente, que es bastante rápido, yo creo que tiene que ver mucho con el procesador, que a pesar que es un procesador de gama de entrada, anda muy bien, responde súper bien a todas las tareas que uno le tira, puede en segundo plano bastante bien, no va a tener ningún problema en respuesta, abre los programas lo suficientemente rápido. Por ejemplo, Instagram lo abre rapidito, a pesar que cerramos todo, y Instagram lo abre lo suficientemente rápido, no tiene mucha demora en abrir programas de ningún tipo. Y además, una vez más, con esta pantalla que es súper brillante y súper rápida, con sus 90 Hz, muy fluida, además de los 8 GB de RAM y los 3 GB de memoria RAM expandida que saca de los 28 GB de memoria interna, no van a tener ningún problema para el uso diario. Es un celular, si bien es cierto, hay que ponerse un poquito más exigente con los celulares, porque los niveles de precio hoy día son bastante asequible, y por un nivel por 300.000 pesos, 250.000 pesos hoy día podemos encontrar cosas que son bastante superiores, pero sin 5G. Este es un teléfono el cual deberíamos tomar en cuenta. La pantalla es suficientemente brillante, tiene los colores muy vivos y además tiene la posibilidad de poder hacer el teléfono más propio. Con esto quiero decir que se pueden modificar muchas de las cosas que se ven. En este caso yo tengo los iconos sin ningún tipo de nombre abajo, y iconos bastante grandes y redondos que a mí visualmente es muy agradable a la vista. Con esto también quiero decir que la capa de personalización del teléfono, el Realme UI 2.0, viene muy limpia, incluso de fábrica, que está basada en Android 11, por supuesto, donde podemos encontrar casi todas las cositas que ya estamos acostumbrados. Para todos aquellos que siempre ocupan Android y saben de lo que se trata Android, van a andar muy contentos con ellos. Y como les digo, la capacidad de personalización en cómo se ve el teléfono es realmente buenísima. Aquí sale incluso un apartado de personalización, podemos cambiar los iconos, la cantidad de iconos, los colores de fondo, el cajoncito de notificaciones, entre otras cosas. Disposición de pantalla, 6 más, pueden poner más columnas o más filas. Lo pueden hacer bastante propio y lo van a ocupar muy bien. La carga rápida de 18 watts que tiene produce que el teléfono se cargue en menos de una hora en forma total, y como en 25 minutos ya va a llegar al 50%, por lo que no van a tener ningún problema. Yo el uso se lo he dado bastante intensivo, y esta batería de 5.000 mAh me ha ayudado a llegar sin ningún problema hasta el día y medio, incluso hasta 2 si ustedes son un poquito más conscientes de su uso. Pero yo lo ocupo con Wi-Fi,
o sea, comparto Wi-Fi con Bluetooth encendido y además reviso las redes sociales un poquito más de lo que debería, si soy completamente honesto. Me encanta el sistema operativo y además para los jugadores que sean conscientes que este no es un teléfono gamer, pero sí tiene un apartado especial para los jugadores, en donde incluso se puede hablar por WhatsApp mientras se está jugando, se puede grabar la pantalla, se puede compartir pantallazos, tiene un sistema de no molestar y además pueden chatear con otras personas incluso mientras están jugando. Es bastante interesante. El teléfono rinde, entrega todos los recursos para que el juego funcione bien, así que no van a tener ningún problema con eso. Está genial. Yo juego creo que el 5% del tiempo, así que no soy un jugador de los más duros que están por ahí, pero mis juegos funcionan sin ningún problema. Y en el apartado de las cámaras, que hasta el día de hoy es una de las cosas que uno más se fija dentro de los teléfonos, tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles, que es la cereza del pastel, que tiene una apertura de 1.8, o sea, muy buena para sacar fotos de noche por la cantidad de luz que le entra. Super Nightscape, vista panorámica, experto, timelapse, modo retrato, HDR ultra macro, reconocimiento de escenas por IA, belleza y filtros. Por favor, desactiven la belleza porque es súper invasiva y te deforma la cara con todas las cantidades de modificaciones de belleza que tiene. Hoy día es súper difícil encontrar un teléfono que no tenga buenas cámaras o que saque fotos malas, ¿verdad? La mayoría de los teléfonos con una luz decente va a sacar muy buenas fotos. Donde se encuentra la diferencia es cuando uno saca fotos de noche, porque pueden salir un poquito más corridas o con mucho grano, pero este teléfono tiene una cámara de 48 megapíxeles que anda súper bien, pero aquí es donde notamos una de las primeras cortes que se hace en beneficio del 5G. La cámara de video o el video solamente graba hasta Full HD en 30 cuadros por segundo. Me hubiese gustado que por lo menos, si no era 4K, que grabara hasta 60 cuadros por segundo. Esto no tiene función profesional para video, solamente tiene una función profesional para fotografía. Así que anda como justito en eso y ahí tenemos uno de los primeros recortes. La segunda falencia que podemos encontrar en este teléfono es que no tiene un gran angular. Yo creo que ahí donde dice tiene inteligencia artificial, le van a poner algún tipo de gran angular, pero no tiene, en este caso tiene una cámara macro donde mi poco yo es la víctima de mis fotografías macro a 4 centímetros. Creo que lo saca muy bien para todos aquellos que les gustan sacar fotos de florecitas y insectitos, van a andar contentos. Y tiene una cámara de profundidad en blanco y negro, que es la que se ocupa para retratos, así que no tiene 4K, no graba a 60 cuadros por segundo y no tiene un gran angular, una de las cositas que hay que sacrificar por tener 5G. Si para ustedes no es importante, podemos pasarla de largo. La cámara principal o la cámara selfie que tenemos acá es suficiente, tiene una animación bastante bonita cuando se cambia. Aquí tenemos la cámara selfie y da una vueltita en la camarita para que ustedes sepan dónde está. Es correcta, saca buenas fotos, tiene buena definición. Por supuesto va a ser suficiente para poder sacarse fotos en grupo, para las llamadas que uno tiene. 16 megas, la verdad, para una cámara selfie es más que suficiente. Una vez más, considerando que esto tiene 5G y tiene el nivel de precio. También graba en Full HD a 30 cuadros por segundo, no tiene 4K, no tiene 60 cuadros por segundo, pero tiene los modos de noche, video, retrato y por supuesto panorámica y foto de intervalos, o sea, timelapse. También desconecten el modo de belleza porque cuando uno se saca el modo de belleza en verdad se vuelve irreconocible. Las cámaras están correctas, están bien, son suficientes. Una vez más, para el rango de precio creo que esto anda muy bien para todos. Van a poder hacer sus videos de TikTok, van a poder sacarle fotos a los perritos, los gatitos y a las comidas y compartirlos sin ningún problema, y por supuesto tener los recuerdos que uno siempre quiere dentro de su teléfono. Dentro de la conectividad ya sabemos que tiene 5G, por supuesto aquí lo dice. Para que ustedes sepan y todos me preguntan, el 5G se activa, se van a las redes, buscan redes de preferencia y activan el 5G. Yo los tengo activados, pero no he encontrado ninguna red. Increíblemente en Santiago por lo menos no he encontrado ninguna red que en algún momento me diga 5G. Cuando eso suceda voy a saltar de alegría porque al final voy a poder ver si acaso qué tan rápido es el 5G o qué tan rápido no lo es. 4G por supuesto, 3G y 2G. Tiene la doble banda de 5G, la de 1 milímetro también. Wi-Fi 2.4 y 5 Hz, Bluetooth 5.1, muy bien, y además tiene NFC, así que para todos aquellos que les gusta pagar con el teléfono lo van a poder hacer también. Tiene un sensor de huella digital que para mí es lo suficientemente rápido, anda muy bien. Creo que me gustan más los sensores que están en el costado que los que están en pantalla, los encuentro mucho más precisos, y este por supuesto no desilusiona
en ningún momento. Además tiene sensor de luz también para poder tener el brillo adecuado de acuerdo a la iluminación ambiente. Sí me gustaría un poquito más de brillo en la pantalla en el exterior, pero creo que esa es una constante en la mayoría de los teléfonos, sobre todo cuando son bastante brillantes. Conexión USB-C 2.0, ranura, como decíamos aquí, para la expansión de tarjetas, tiene doble SIM y una expansión para micro SD de hasta 1 TB, que saldría más cara que el mismo teléfono. Un audio jack para todos aquellos que quieran tener audio por cable, que realmente tiene mucha mejor fidelidad que el Bluetooth. Un solo parlante, este teléfono no es estéreo. Otra falencia, yo diría que hoy día a los teléfonos se les está olvidando poner, es súper importante, cada vez se consume más media en los teléfonos y creo que no cuesta tanto poner un parlante estéreo a cada lado para poder consumir mejor media. No tiene carga inalámbrica y no tiene resistencia al agua o al polvo. Olvidémonos de poder meterlo a la agüita y tener que despreocuparnos acerca del sudor y las cosas. En general considero que este teléfono anda con lo justo, hace las cosas suficientemente bien, pero no te vuela la mente de lo increíblemente capaz que pueda llegar a ser el teléfono. Creo que para la persona que lo usa en forma habitual y el usuario promedio va a estar muy contento porque hace todo, una vez más, lo suficientemente bien, saca fotos suficientemente buenas, tiene la velocidad lo suficientemente buena para poder jugar y la respuesta también es lo suficientemente buena en todo sentido. Como yo siempre digo, este es el momento en que las personas tienen que decidir si acaso es importante para ustedes tener un 5G o no. Y si es importante, esta es una muy buena opción. Si no es importante, es hora de ponerse un poquito más exigente con los teléfonos y con las prestaciones que entregan. Creo que el precio está correcto, 300.000 pesos chilenos o entre 250.000 y 300.000 pesos chilenos, dependiendo cuánto la compren. Si es que, una vez más, para ustedes es importante el 5G. Para mí en este momento no es tan importante el 5G. Creo que podemos vivir por lo menos durante los próximos 2 años con 4G sin ningún problema, pero con teléfonos que tengan tal vez un poquito mejor prestaciones y hagan menos sacrificio por este tipo de conectividad. Si es primera vez que pasan por mi canal, los invito a que se suscriban, que hagan clic en mi carita aquí abajo, me ayuden a llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible, así poder llegar a más gente, poder hacer más videos como este o mejores. Síganme en redes sociales, especialmente Instagram, LinkedIn y Twitter, donde subo más contenido, noticias y videos que están por venir. Y como siempre, si les gustó el video, dale like, si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, use mascarillas, vacúnese, lávese las manitos, lea un libro y nos vemos en el próximo video.